Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me es muy grato recibir aquí a mi compañero, el maestro Pedro Labastida González, que es profesor de tiempo completo dentro de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México y que actualmente se desempeña en el cargo de jefe del Departamento de Neuropsicología. Él ha tenido ya la oportunidad de publicar en el área, particularmente con la temática de estrés y aprendizaje, y bueno, de ahí también se deriva la posibilidad de hablar del tema de hoy, que va a ser también el de la memoria. Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Pues vamos a hablar con nuestros seguidores de esta temática tan importante en el mundo de la psicología. Primero que nada, pues nos platica qué es la neuropsicología, qué se dedica, qué áreas abarca, lo que usted nos quiera regalar para nuestros seguidores. Muy bien, gracias doctor, gracias por la invitación. Bueno, la neuropsicología es un área que se dedica a tratar de entender la relación que existe entre el sistema nervioso, el cerebro, con la conducta humana. Ah, perfecto. Así de concreto. Así de concreto. ¿Y qué áreas trabajan fundamentalmente en este? Se trabajan diferentes trastornos. O sea, en neuropsicología se trabaja básicamente con toda la patología que pueda tener un origen orgánico a nivel cerebral. Pero también se estudian, desde luego, la conducta normal. Oiga, y entonces, ¿ustedes por qué se dedicaron a estudiar primero el estrés asociado o relacionado con el aprendizaje? Bueno, el estrés forma parte de esta configuración de la conducta emocional, y se ha visto que la conducta emocional se llega a sobreponer a la parte cognitiva. Y generalmente el ser humano suele realizar algún tipo de conducta inadecuada porque se está sobreponiendo la carga emocional y no deja que se dé un buen razonamiento cognitivo, un buen análisis para tomar la mejor decisión. Esto quiere decir que el estrés no solamente es una tensión, sino también genera un estado emocional particular. Claro, y eso imposibilita un buen registro de la información que tiene que ver con los procesos atencionales, y por consecuencia no se tiene la información a nivel de memoria y por lo tanto va a originar problemas de aprendizaje. Oiga, ¿y qué eventos son los que generalmente producen estrés? Bueno, son diversos. El estrés tiene diferentes fuentes y va cambiando también dependiendo de la persona. Recordemos que la conducta emocional es una conducta subjetiva, que cada persona le da sus propias interpretaciones. Entonces, si para mí un estímulo es particularmente estresante, para otra persona no lo es. Claro. ¿Por qué? Porque tiene esta carga de subjetividad. ¿Cómo podríamos definir entonces el estrés? El estrés es esa interpretación cognitiva y afectiva que el propio individuo hace de su realidad y los ve como amenazantes. Ah, bien, o sea, cuando ve algo como amenazante genera tensión corporal y eso hace que nos pongamos en una situación de estrés. Así es. Ah, qué caray. ¿Y esto entonces tiene implicaciones importantes a nivel cognitivo y conductual? Sí, pero repito, porque el estrés entra dentro de esta parte de la conducta emocional y, como lo señalamos, se va a encimar a los procesos cognitivos y esto va a dificultar un razonamiento adecuado. ¿Y esto a qué se debe que tenga un impacto sobre los eventos cognitivos? ¿Con la tensión se disminuye la comunicación neuronal o se altera? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a nivel cerebral pueden ocurrir varias cosas. La información sugiere de que pueden bajar algunos niveles de neurotransmisores, claro, como la serotonina, como la acetilcolina, y bueno, eso va a dificultar un poco el proceso. ¿Por qué? Porque el estímulo exterior que me está provocando estrés, no se secretan los neurotransmisores adecuados y esto puede generar este tipo de problemática. Qué cosa más interesante, porque, a ver si entiendo, entonces uno tiene un contacto con un evento, una circunstancia, una situación, una persona que le genera tensión o conflicto. Esto le puede estresar. Claro. En el momento en el que se estresa, deja de secretar algún, o de tener, puede más bien bloquearse disminuye la efectividad, ¿no? Y la secreción de neurotransmisores,
Y entonces la información no se codifica, no se almacena, exacto, no se registra de manera adecuada. Sí, no se contacta, ¿no? No se, pues, o sea, no se, ¿cómo se dice? No se utiliza de la manera adecuada y eso produce bloqueos y entonces ya no puedes aprender con la misma facilidad que cuando estás en una situación de relajación. ¿Y esto qué otros procesos cognitivos altera? Bueno, esta parte se alteran todos los procesos básicos, que es la atención, la memoria y por consecuencia el aprendizaje. El pensamiento. El análisis, la reflexión, todo esto dificulta. Se ve alterado. Se ve alterado. Por eso cuando uno está estresado no puede pensar. Claro, y esto tiene que ver también con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es aquello que le permite al individuo desenvolverse de manera adecuada en un contexto social. Es en donde se configuran las reglas y las normas sociales. Y entonces esta parte del cerebro que está a nivel del lóbulo prefrontal pues es la última que se desarrolló en el sistema nervioso en el ser humano. Como una cuestión evolutiva, es la última que se... Es una de las últimas estructuras que evoluciona, que madura, y es la primera que se deteriora cuando existen alguna patología, alguna alteración neurológica. Por eso la conducta de los ancianos se ve trastocada, empiezan a tener conductas inadecuadas, conductas que las tacharemos hasta de ilógicas, porque rompen con la norma y la regla que está establecida socialmente. Claro. ¿Por qué? Pues porque ya está trastocado esta área funcional del cerebro, los lóbulos prefrontales. ¿Qué cosa más interesante? Oiga, aquí me estoy acordando de cuando tomábamos las clases de neuropsicología en la facultad. Y me acuerdo que decían que tenemos 3 cerebros fundamentalmente. El cerebro reptiliano, ¿no? Que es la parte de la médula espinal, algo del el bulbo raquídeo, etc. Luego el cerebro límbico, que es precisamente que tiene que ver con las emociones. Y finalmente la corteza cerebral. El neocórtex. Y ahí es donde está, en la parte del frente, pero en la parte trasera del lóbulo frontal está esta zona que usted nos dice que se deteriora y donde se ubican las funciones ejecutivas. Sin embargo, el depósito de la memoria en sí se encuentra en una parte del sistema límbico que es el hipocampo. El hipocampo es el que almacena la información que tiene que ver con la memoria inmediata. Y hay una sustancia, si me permite, que se denomina dopamina. La noradrenalina. La noradrenalina es la que transporta la información de memoria a corto plazo al neocórtex y que se va a transformar en información o memoria a largo plazo. Perfecto. Para poder recordar acontecimientos del pasado. Maravilloso. A ver, entonces tenemos un evento que percibimos. En el hipocampo se registra. Ahí se registra. Eso es a corto plazo, es el famoso recuerdo que se da con base en el número 7, ¿no? Que, por ejemplo, un número telefónico lo podemos recordar durante 7 segundos o 7 minutos y luego se nos olvida. Luego se olvida si no es significativo. Esto no digamos que es parte de la memoria a corto plazo. Pero cuando ese evento puede ser importante para protegernos de algo, para ayudarnos en algo, para procesar, que nos va a servir en el futuro. Que nos va a servir en el futuro, nos ayuda a sobrevivir, a adaptarnos. Entra la acetilcolina. Exacto. Y lo transporta al nivel de corteza cerebral. Al nivel de corteza cerebral. Para que esa información se almacene y se recuerde toda la vida. Y ahí entra el nombre, la dirección, el título profesional que un agente tiene, sus actividades de trabajo. Pues toda esa información está ya a nivel de corteza cerebral que difícilmente se le va a olvidar. Y eso ya es memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo. Y estas, por supuesto, también se ven alteradas cuando uno está en situaciones de estrés. O sea, la comunicación entre esta información, o sea, el manejo de esta información, la comunicación neuronal se ve alterada y entonces podemos llegar hasta perder la memoria. Sí, ¿no? Justamente en esta parte, cuando la información es a largo plazo y tenemos una conducta emocional elevada, imposibilita justamente los mecanismos fisiológicos, buscar la información y tener la disposición para usarla. Entonces lo que dificulta y
Por eso se menciona que cuando tenemos una conducta emocional elevada, difícilmente podemos tener un razonamiento cognitivo adecuado. Claro, entonces esto viene, fíjese que bien checa con los dichos populares. Claro. Dice, cuando estés muy emocionado, o sea, ya sea enojado o muy alegre, no prometas nada, ni Así te comprometas a nada, porque es difícil que lo vayas a cumplir debido Sí. a este estado emocional en el que se encuentra, Sobre todo, si estamos emocionalmente en una situación agradable, Sí, pues la dopamina también tiene una participación. La dopamina tiene, de hecho se le conoce como la sustancia del buen humor. ajá. Y entonces ahí es donde empezamos a comprometer algunas cuestiones, porque Ajá. estamos emocionados y en ese momento podemos decir, prometer varias cosas. Sí, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque los niveles de dopamina están elevados y bueno, pues te hacen prometer cosas que difícilmente en otra situación no lo harías. Claro, y después cuesta trabajo cumplirlas, precisamente por eso. Cuando esté uno en una situación emocional, en un estado emocional pues fuerte, preferible no comprometerse a nada. Sí, habrá que tomarse esos 10 segundos para analizarlo, para tomar una buena decisión y no comprometer cosas que después no podamos cumplir. Claro, y entonces, pues regresando, ¿y qué cosas podemos hacer para no llegar a tener un deterioro en la memoria? Aparte de tratar de mantenernos en un estado de paz o equilibrio, de tranquilidad, de estabilidad, de menor desgaste, ¿no? Porque ya usted nos está diciendo que en un estado de tensión, de estrés, ¿no? Fuerte, pues podemos tener algún tipo de deterioro. ¿Qué hacer para tratar de, pues si no evitar al 100, cuando menos controlar que este desgaste no se vaya presentando de manera tan notoria, tan profusa? Bueno, el tan deterioro, profunda, digo. el deterioro de la memoria y de muchas funciones neuropsicológicas empiezan la teoría señala, la información que se va arrojando en los laboratorios señala que a partir de los 25 años empieza un deterioro. Ajá. Varias funciones se empiezan a perder a partir de los 25 años. Ajá. ¿Qué es lo que nos permite seguirnos adaptando al medio ambiente y desarrollarnos al medio social, al contexto? La experiencia que vamos acumulando durante el tiempo. Y entonces hay algunas situaciones que podemos realizar para tratar de minimizar los efectos que pueda tener un deterioro de este tipo. Una de ellas, pues obviamente habrá que cuidar la alimentación. Alimentación. Hay sustancias que se pueden consumir, sobre todo aquellas que contengan omega 3. Omega 3. Para favorecer un buen recuerdo, ¿no? Ajá. ¿Qué sustancias están ahí? Bueno, puede estar desde el salmón, las nueces, el kiwi. Son productos que contienen estas sustancias y que pueden ser consumidas sin ningún problema para favorecer una buena calidad de la memoria y por consecuencia en el aprendizaje. También habrá que consumir algunos antioxidantes. Ajá, muy bien. Porque recordemos que pues, el mismo sol nos está deteriorando. Claro. Pues, si consumimos algunos productos que retarden un poco esto, pueden favorecer. ¿Qué tenemos como antioxidantes? Bueno, pues, todas las frutas rojas, los arándanos, las fresas, las moras, pueden ser, de alguna manera, contribuir al retardo en este tipo de situaciones. Ajá. Habrá que consumir mucho ácido fólico. El ácido fólico se lo recomiendan a las mujeres embarazadas justamente en esta etapa porque le va a favorecer al desarrollo del embrión. Ah, muy bien. Ajá. Pero ya en edad adulta también es importante que consumamos ácido fólico y bueno, aquí un producto que contiene esta sustancia pueden ser las espinacas. Una buena cantidad de espinacas, una buena ensalada de espinacas puede favorecer este tipo de situaciones. Ah, perfecto. ¿no? Ajá. Habrá que dormir también bien. Ah, sí, caray. El sueño es fundamental para este tipo de cosas. A veces la gente se va a dormir con el problema, pensando yo les digo, no se vayan con el problema, duérmanse y la solución al problema va a aparecer casi mágicamente. Pero si me voy a dormir preocupado, estresado por el problema que tengo, no voy a conciliar el sueño. Una buena calidad de sueño provoca un buen estado de ánimo y provoca que el organismo recupere las energías perdidas durante el estado de vigilia y lo prepara para el día siguiente, para que pueda razonar de manera adecuada, claro, para que pueda tomar buenas decisiones, para que tenga un buen humor, una buena calidad de sueño, unas 8 horas de sueño de manera
promedio para los adultos, es muy bueno, le va a tener un buen estado de ánimo. Claro. Aquellas personas que tengan problemas para conciliar el sueño, pues van a tener dificultad para procesar la información justamente. Ajá. Se cometen muchísimas errores, tiempos de reacción, va a estar malhumorado, este tipo de cosas. O sea, disminuye, aumenta sus tiempos de reacción, se vuelve más lento. Se vuelve más lento. Entonces, por eso es importante tener una buena calidad de sueño. Un sueño reparador. Y la otra, habrá que evitar también los alimentos ricos en grasas, sobre todo las grasas saturadas. ¿Cómo qué tipo son? Los embutidos, habrá que evitarlos, y grasas, no sé, que son más pesadas para el organismo, habrá que evitarlas. Estas también nos van alterando nuestras funciones cognitivas. Otra de las cuestiones que también tendrán que estar en esta vía, pues es hacer ejercicio. Ejercicio cotidiano. Cuando estamos haciendo ejercicio estamos metiendo a nuestro organismo oxígeno, que es con lo que trabaja nuestro cerebro, aparte de todas las sustancias que mencionamos. El cerebro necesita una buena cantidad de oxígeno, necesita estar bien oxigenado para que pueda tener sus funciones adecuadamente. Perfecto. Entonces, a través del ejercicio se logra este tipo de situaciones. Amén de pues estar resolviendo problemas distintos, problemas de matemáticas, problemas o ejercicios, ¿no? Sí. Estar resolviendo constantemente este tipo de cuestiones para poder mantener ejercitada la memoria. O sea, hay que usarla, definitivamente. El cerebro es un músculo que habrá que usarlo. El cerebro hay que usarlo. Habrá que estar, no sé, aprendiéndose cosas nuevas que no se dominaban, habrá que aprenderlas. Ahí entra desde aprenderse una poesía, una canción, aprender un idioma nuevo también favorece este tipo de situaciones. Estar armando rompecabezas, estos modelos de Instagram donde se forman figuras, estar diversificando mucho este tipo de cosas. Es decir, entre mejor sea la alimentación combinado con el ejercicio y diversificando nuestras actividades, podemos retardar el deterioro de nuestra memoria y podemos prepararnos para tener buenos procesos de aprendizaje. Caray, o sea, es algo muy interesante, pero fíjese, usar el cerebro me parece una de las recomendaciones más importantes, porque alguna vez en broma, en la época de facultad, recuerdo que se decía entre los compañeros, no, ese cuate entregó el cerebro sin estrenar, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí hay que estar ejercitándolo. No sé, tal vez se le podría recomendar a nuestros seguidores que si van en el auto o en la bicicleta, ¿no? Que miren las placas, que vean las letras que tiene y que busquen palabras con esas letras, o que sumen los números de las placas de los autos, que traten de no depender tanto del celular, por ejemplo, para recordar números telefónicos, ¿no? O sea, para hacer citas, o sea, no, más bien tratar de utilizar, usarlo, de emplearlo, ¿no? Lo que es el cerebro. Justamente lo que señala es esto, esta revolución que hemos tenido en las nuevas tecnologías, justamente está trastocando la buena calidad de la memoria y de los procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos aprendemos un número telefónico, lo metemos a la memoria del teléfono y ahí está. Sí. Y entonces ahora cada vez nos estamos dando cuenta que los jóvenes, sobre todo, ya no recuerdan números telefónicos de sus contactos. Claro. Ya todo lo tienen a través de la memoria del celular. Y entonces habrá que usar el cerebro en una mayor medida. Sí, incluso programan sus eventos con la agenda del celular, que además lo programan y le ponen que les dé la alarma para saber cuándo es, y entonces ya no tienen que utilizar la memoria. Y eso, en lugar de estar favoreciendo, favorece en términos de que aprenden a usar el aparato, pero deja de usar su cuerpo. Así es. ¿No? Deja de usar el cerebro en el área particularmente de la memoria, y yo pienso que puede llegar a tener un impacto desagradable, ¿verdad? Desfavorable para... Claro, porque va deteriorando todas estas funciones que hemos mencionado. Sí, entonces no depender tanto del celular, alimentarse bien, hacer ejercicio, oxigenarse, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso, hacer una buena lectura, una lectura de un libro, siempre será importante. Oiga, y por ejemplo, todos estas recomendaciones de consumir ácido fólico, antioxidantes, una buena alimentación, hacer ejercicio, respirar favorablemente, oxigenarse, ¿no? Dormir bien, etcétera, ¿podría en algún momento
ayudarnos a prevenir o a posponer la aparición de una demencia senil o de un Alzheimer o de alguno de estos trastornos que deterioran fundamentalmente la memoria? Claro, el mantener ocupado el cerebro justamente puede retardar la aparición, sobre todo del Alzheimer, que trastoca justamente los niveles de memoria. Sin embargo, como este tipo de problemática tiene también un factor genético, bueno, pues ahí poco puede hacerse, pero sí va a ser diferente a aquella persona que se estuvo manteniendo ocupado con las funciones cognitivas adecuadamente, a aquella persona que no ocupó el cerebro, que no lo usó lo mínimo indispensable. Entonces siempre va a ser más un deterioro mayor en aquella persona que no resuelve problemas, que no solucionó problemas, que no trató de recordar, que no hizo las conductas adecuadas para poder retardar este tipo de problemática. Aquella persona que siempre estuvo resolviendo problemas, que estuvo sugiriendo cosas, que estuvo aprendiendo cosas nuevas, solamente que la calidad de vida va a ser distinta entre una persona y otra. O sea, sí hay posibilidades de que si uno sigue estas normas que favorecen el buen funcionamiento de la memoria, pudiera darse la posibilidad de que se retarde la aparición de un trastorno mayor. Claro, también un factor también ahí importante que habrá que mencionar es evitar el consumo de alcohol en exceso, porque también puede favorecer el trastocamiento de las funciones cognitivas. Entonces también habrá que... o sea, sí consumirlo, pero con moderación. Con moderación, moderación, una copita para brindar. Sobre todo el vino tinto ¿Sí? Es favorable porque forma como de esta gama de antioxidantes. Pero una copa, no sé, son 250 mililitros. Con eso suficiente. Con eso, al día. Al día. Con eso es más que suficiente. O sea, no agarrarlo de tarea, no agarrarlo de tarea, sino... es una posibilidad por esto de los antioxidantes, ¿no? Sí, o sea, tomarlo como una medida de prevención, Así no es. como una medida de búsqueda de placer o de alejamiento de problemas. No, pues o sea, no caer en el exceso, ¿no? Eso ya va a trastocar el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. O sea, fíjese qué cosa eso nos daría como resultado algo totalmente contrario, ¿no? Como si hubiera una ley del efecto contrario. Una copita sí conviene, pero ya excederse, pues pierdes hasta la memoria, hasta lo que aprendiste se te olvida, recordemos, ¿no? que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Un depresor del sistema nervioso, sí. Por eso genera tanto problema, ¿no? En muchos sentidos, porque se pierde la capacidad motora, los tiempos de reacción se vuelven más lentos. O torpes, no hay control de los movimientos y esto puede provocar incluso accidentes y cosas de ese tipo. Ya no estamos yendo ahora para el lado del alcohol, pero eso no. Y entonces, ¿cuál sería la magia en realidad para tener un buen aprendizaje, tener una buena memoria? ¿Será tratar de vivir hasta donde más se pueda sin altos niveles de estrés? Claro, sí habrá que cuidar esa parte, siempre hacer estos ejercicios de relajación. El propio ejercicio físico puede reducir los niveles de estrés y bueno, eso con la alimentación pues puede favorecer un buen proceso cognitivo. Y en términos generales, maestro, ¿qué podríamos hacer para tratar de vivir con el menor estrés posible? ¿Los mismos pasos que para la memoria o habrá algo más que pudiéramos hacer? Porque yo estoy muy preocupado porque vivimos altamente estresados en este mundo tan acelerado en el que estamos inmersos, ¿no? Todo va con tiempos, los horarios, o sea, siempre está uno con muchas presiones. ¿Qué podemos hacer? Creo que lo mejor que podemos hacer es respirar bien y tratarle de dar el tiempo necesario a las cosas. O sea, si no le damos el tiempo necesario a las cosas, pues obviamente nos van a ganar los tiempos y después ya las tenemos encima y no tenemos la solución de ellas, y es lo que nos va a meter en muchos problemas. Creo que eso que se maneja mucho en psicología, el aquí y el ahora, ¿no? Hay que hacer las cosas en el momento oportuno, cuando le corresponde. Y creo que de esa manera podemos, con todo esto que hemos mencionado, pues puede favorecer un poco el no tener altos niveles de estrés. El estrés es un proceso normal que todo el mundo tenemos, y aquí el chiste no es quitarlo, porque además no se puede quitar el estrés, sino aprender a controlarlo, aprender a autorregularnos en esa parte,
híjole, es algo muy interesante porque mira, ahorita estaba yo anotando, podría tal vez tenerse en cuenta que hay que aprender a planificar. Así es. ¿Planificar qué? Pues la vida entera. Por ejemplo, administrarse bien los recursos, no gastar más de lo que se tiene para evitar pedir prestado, endeudarse y luego preocuparse por no poder pagar. No, o sea, es que parece increíble. Sí. Planificar el día de las compras, ¿no? Para el día a una cierta hora, relajados, ir a hacer las compras de la semana para la manutención de la casa. Sí, darse tiempo para hacer un poco de ejercicio. Algunas personas, yo he escuchado que recomiendan al menos 30 minutos al día de caminar, que caminar es un ejercicio muy favorable. Es un ejercicio muy simple. Sí, luego en términos del ego, pues tratar de no ser más que los demás, porque en eso se desgasta uno muchísimo, ¿no? Hay que aprender no solo a conocerse, sino a aceptarse con lo que se es. Y aceptarse lo que uno tiene abiertamente, con gusto, sin queja. O sea, esto es lo que soy, esto es lo que me tocó, pues lo voy a disfrutar. Tengo la fortuna de estar vivo, ¿no? De haber nacido. Sí. Y hay personas que pues no aceptamos eso, o sea, queremos dejar huella y nos esforzamos por muchas cosas y al final de cuentas nos vamos a morir todos. Y si más estresados estamos, pues con mayor deterioro y con mayor rapidez nos vamos a morir. Si eso es lo que quieres, pues hay que seguir estresado, pero pues la verdad es que sí conviene que nos vayamos relajando un poco, ¿no? Sí, de hecho, el estrés favorece la parte oxidante. Exacto. El estrés nos envejece, el estrés provoca mucho de este tipo de cosas porque no está oxigenado de manera adecuada el organismo. Efectivamente. Entonces, pues más vale llevársela tranquilo en ese sentido. Sí, o sea, vivir sin prisa, fíjese también eso, ¿no? Siempre, o sea, saber que hay que cumplir, o sea, y hacerlo con el tiempo, ¿no? Adecuado y no meterse en una situación de prisa hasta para ir a misa la gente tiene prisa y para salir rápido también tiene prisa y todo. Que lleva prisa para ir al trabajo y se enoja con el policía. Sí, que tenemos en la vida tenemos muchas exigencias. Muchas exigencias. Y no sabemos priorizar realmente qué es lo importante. Fíjese que incluso yo ahorita estoy pensando en que yo he escuchado que hay muchos gobiernos que están preocupados por el gran gasto que implica el sistema de salud. Pero las mismas condiciones de vida que no están orientadas hacia la felicidad de los miembros de una nación o de una población, lleva a las personas a vivir en situaciones de tensión, de conflicto. Claro. Yo entiendo la tensión como la parte física que uno le llama estoy apretado, estoy tenso, estoy duro del cuerpo. Y el conflicto lo entiendo como la cuestión de carácter más psicológica, más mental, ¿no? Y cuando vivimos con este tipo de tensiones y de conflictos, pues sí, nos estresamos bastante más, ¿no? Y en una situación como la que vive nuestro país, en la que hay pues inseguridad, no hay buen transporte, o sea... altos niveles de contaminación de todo tipo, porque no nada más es del aire. Usted dice no hay de todo tipo porque pues está contaminada el agua, los suelos, pues el aire, la parte visual, la parte auditiva, está contaminado. ¿Y qué hay que hacer para planificar una vida distinta? Claro, no puede uno pensar en volverse gurú y todos monjes tibetanos. Hay que aprender a vivir de manera más armónica con el entorno, ¿no? Claro. Y eso también nos reduciría... Pues eso es parte de la adaptación del ser humano al contexto social, de cómo lo está viendo y cómo lo está percibiendo. Porque todo esto, justamente, si no lo vive y si no lo procesa de manera adecuada, pues lo que le va a ocasionar todo este cúmulo de contaminación es altos niveles de estrés que va a deteriorar su salud y obviamente va a deteriorar otras áreas cognitivas como las que hemos mencionado acerca de la atención, la memoria y el aprendizaje. Por eso es importante saberse adaptar, que el ser humano se sepa adaptar al contexto donde está con estas estrategias que hemos mencionado. Sí, definitivamente. Creo que esta charla que estamos teniendo con usted de verdad es muy aleccionadora, porque no debemos olvidar que sí, efectivamente hay que aprender, hay que ir a la escuela, ¿no? Pero si lo haces con gusto es mejor, te mantiene con un menor nivel de estrés. Si lo haces con gusto, pues siempre va a ser más favorable para las personas. Pues va a ser favorable. Lo que sucede es que
Fíjese que hemos ido encontrando precisamente en la investigación que uno de los eventos que mayor sufrimiento genera es la escuela, otro es la familia, increíblemente, un lugar donde se supone que uno debiera vivir en paz. Se está encontrando que la familia, con la presión de no tienes otra obligación más que estudiar, y te están forzando a ir a algo que a lo mejor no te gusta, ¿no? Porque se ha pensado que estudiar, ir a la escuela, pues es la panacea de la solución de los problemas, cuando en realidad la gente está pidiendo a gritos que la dejen hacer lo que le guste en la vida, desarrollando sus competencias, aunque no sea de forma escolarizada. Claro. O sea, es algo que suena paradójico, ¿no? Como contradictorio. Como si no vas a la escuela no vas a hacer nada, ni vas a aprender nada, ni vas a ser nadie en la vida. Cuando ahora la escuela no está dando la respuesta adecuada, en el sentido de que, mire, yo conozco jóvenes egresados de diversas universidades, entre ellas el TEC de Monterrey, que en algunos años se pensó que era la garantía de conseguir trabajo, y oiga, no tienen empleo, o el empleo que se les ofrece es un empleo mal pagado y prefieren dedicarse a otras actividades, y es una verdadera pena porque eso nos mete en conflictos muy muy grandes. Claro. Estamos viviendo una situación de estrés continuo en nuestra sociedad. ¿No considera usted que es así? Sí, porque repito, tenemos muchas exigencias, tenemos una configuración de conductas que tal vez no podamos cubrirlas por las diferentes problemáticas que nos va ofreciendo la vida. Sí, fíjese, esto de las exigencias no cubiertas también me lleva a pensar en las expectativas no cubiertas. Y le comento esto porque en una de las entrevistas que realizamos con la doctora Susan Pick le pregunté, oiga, ¿cuáles son los principales problemas que usted considera que tienen los jóvenes en la actualidad, los adolescentes en la actualidad? Y me dice, el principal problema que yo observo en ellos es la desesperanza, la pérdida de la esperanza por el futuro, el no cubrir sus expectativas, y eso también nos tenga. Es que ahora no es garantía de tener un título, que tengas un título ya no es garantía de que vas a tener un empleo, ya no digas bueno o malo, sino de tenerlo. Siempre ha sido difícil, ahora creo que es todavía aún más. Entonces eso obviamente que va ocasionando esta desesperanza, ¿no? Claro. De cómo me voy a enfrentar a la vida, con qué recursos lo voy a hacer, cómo me voy a desarrollar. Entonces esto es problemático para el joven. Claro. Y ahí están implicados todos estos procesos cognitivos y afectivos. Claro. En la solución de problemas adecuados. Ahí tiene que ver la memoria, ahí tiene que ver la atención. ¿A qué le voy a prestar atención? De hecho se menciona que nosotros como individuos, lo que somos ahora, es el resultado de lo que le prestamos atención en el pasado. Pero de lo que voy a hacer en el futuro es lo que le preste atención en este momento a las cosas. Entonces ahí es a qué le está prestando atención el joven en la actualidad para que le permita desarrollarse en el futuro. Y ahí está envuelto en toda esta parte cognitivo-afectiva. Fíjese qué cosa más interesante usted nos está comentando. Yo ahí le preguntaría, esto pareciera que no tuviera que ver con la charla de hoy, que ya nos hizo el gran favor de decirnos del aprendizaje, la memoria, ¿no? Y el estrés. Pero como para orientar o invitar a nuestros seguidores a tomar una vía de vida, ¿hacia dónde convendría orientar la vida? ¿Hacia la búsqueda de dinero y profesionistas sin empleo? ¿O bien hacia la búsqueda de las competencias, el respeto y la felicidad? Yo creo que tendríamos que orientar a los jóvenes a esta parte del ser. Del ser. Tenemos que darle importancia al individuo, a la persona. Y va envuelto en esta parte de qué es lo que quieres ser, para que tú puedas ser feliz en la vida. Exacto. Fíjese que ya retomando esto desde la teoría, ya para ir cerrando esta charla, me gustaría comentarle que con lo que usted me acaba de decir, me lleva a pensar que le podemos decir a nuestros seguidores: haz, sé, vive como te guste, siempre y cuando quedes en paz. Y así no agredirá a nadie. Que lo que haga, lo haga con gusto y sin queja. Que lo que es, lo acepte con gusto y sin queja, y se dedique sin tener culpa ni vergüenza
a eso que le gusta y entonces vivirá con menor estrés, menor tensión y llevar una vida más cómoda, no solo para él, sino hasta para su familia. Y yo podría agregarle ahí sí, con un alto sentido de responsabilidad. Con un alto, claro. Porque es una toma de decisión consciente de lo que va a hacer, y ahí están implicados los procesos cognitivos y afectivos, la memoria y la atención. Exactamente. Yo creo que para favorecer la memoria, la atención, el pensamiento, el aprendizaje, todas las funciones cognitivas básicas y superiores, conviene que vivamos una vida lo menos estresada posible, lo menos desgastante posible. Y para ello, una de las recomendaciones es esto: vive con gusto y sin queja, ¿no? Pero de manera responsable. No, la libertad tiene que acompañarse de responsabilidad, porque si no se vuelve libertinaje. Sí, la libertad tiene límites. Sí, la libertad tiene límites, que es la responsabilidad, ¿no? Y el hecho de no hacerle daño a los demás. Así es. No sabe de verdad qué aleccionadora ha sido esta charla, no sabe cuánto le agradezco que nos haya aceptado esta invitación. Maestro, muchísimas gracias. Y mire, para no triangular y nosotros no interferir en la comunicación, si no tiene inconveniente, nos regala su correo, por favor, para que la gente entre en contacto directo con usted. Mi correo electrónico, al cual me pueden escribir con toda confianza, es Pedro Labastida, con letras minúsculas y pegadito. Repito, pedrolabastida@yahoo.com.mx. El correo que ustedes me manden lo trataremos de responder inmediatamente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Queridísimos seguidores, de verdad muchas gracias por su atención. Ya saben, para poder conservar de la mejor manera nuestras funciones cognitivas superiores, como lo son la percepción, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la atención, que ya nos comentaba el maestro Pedro Labastida, pues es importante tener una buena alimentación, una buena oxigenación, hacer ejercicio de manera regular, consumir antioxidantes precisamente para evitar que nos estemos oxidando, cuidar las calorías, no consumir grasas saturadas, dormir bien, y nosotros ahorita al final le agregamos y dedicarse a algo que te guste, que lo sientas de natural, que te salga de forma muy natural, que lo lleves a cabo con gusto y sin queja, que quedes en paz y de manera responsable. En pocas palabras, que eso que hagas te lleve a que seas capaz de hacerte cargo o responsable de ti mismo, pero hacerlo con gusto y sin queja. Es una recomendación importantísima, de verdad, que yo creo que valdría mucho la pena tener en cuenta para la felicidad personal. Y recuerden que si tú no eres feliz, a nadie le puedes ayudar a ser feliz, porque nadie puede dar lo que no tiene, y entonces pues se complica la vida. Hay que salvarte a ti mismo y después ayudar a salvarse a los demás, y yo creo que hay que empezar por conservar nuestra salud a nivel incluso mental. Maestro, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, el canal de videos de YouTube, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, como siempre, al servicio de la comunidad, tratando de llevar los mejores conocimientos a la comunidad para tratar de tener una vida mucho más armónica en todos sentidos. Que tengan una magnífica tarde, nos encontramos en la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.